Hola, en este video vamos a hablar de lo que es una estación total. Primero, debemos de saber qué es una estación total. Una estación total es aquel aparato que nosotros utilizamos para realizar levantamientos topográficos. Es un aparato electro-óptico y consiste en incorporar un teodolito, un distanciómetro y un procesador. Para realizar el levantamiento con una estación total es necesario tener un trípode, un prisma y la estación total, obviamente. Primero debemos de marcar nuestro punto en el que vamos a estacionar nuestro aparato, entonces necesitamos una almadana, un trompo y un clavo. Ahora, para centrar y nivelar nuestro aparato, debemos de colocar el trípode a la altura de nuestra barbilla. Una vez teniendo esto, lo debemos de colocar lo más cercano al punto que marcamos al inicio. Debemos de tener en cuenta que al realizar este procedimiento debemos de procurar que el plato quede lo más horizontal posible. Luego fijamos una pata del teolito al terreno y procedemos a colocar la estación total en el trípode. Debemos de tener cuidado al momento de colocar nuestra estación total en el trípode, ya que tenemos que fijarnos que este quede bien fijado, pero que no sea con fuerza excesiva. Luego vamos a levantar ligeramente las patas para que la estación total nos quede justamente en el punto que nosotros habíamos marcado. Luego, con la plomada óptica, vamos a revisar si esta está en el punto que nosotros necesitamos, y si no, vamos a mover las patas hasta que lo podamos colocar en el punto que es. Una vez que lo tenemos justo en el punto que es, fijamos todas las patas. Luego, con los tornillos nivelantes o calantes, hacemos llegar nuestro mira óptica justamente al punto. Y ahora vamos a nivelar nuestros niveles tubulares y nuestro ojo de buey. Entonces eso lo vamos a hacer moviendo o levantando un poco las patas del trípode. Ahora, si observamos desde nuestra mira óptica, debemos de observar esto, que es el punto que está justamente en el punto de interés, y también ya debería de estar en el centro nuestro nivel ojo de buey. Luego debemos de colocar las baterías en nuestra estación total, se colocan en los extremos, y ahora podemos encender nuestro aparato. Una vez encendido el aparato, nos vamos a esta opción que se llama Trimble Access, y debemos de esperar a que cargue. Luego ingresamos a topografía general, en donde vamos a crear nuestro proyecto y vamos a poder ingresar los datos que nosotros vayamos tomando en el campo.
Ahora podemos observar que en la parte superior dice que no hay trabajo actual. Entonces se debe de crear un trabajo actual para que se puedan ingresar los puntos. Entonces apretamos la opción que dice trabajo. Ahora salen varias opciones en las que están trabajo nuevo y abrir trabajo. Entonces, como nosotros vamos a crear uno, vamos a apretar la opción de trabajo nuevo. Y si ustedes se fijan, se nos va a desplegar varias opciones. Primero debemos de poner el nombre del trabajo. Entonces, apretando control 7 se despliega en el teclado, ponen el nombre del trabajo que ustedes deseen y le ponen aceptar. Ahora nos debe de aparecer nuestro trabajo, el nombre de nuestro trabajo en la parte superior, y ya teniendo eso podemos irnos a la opción que dice medir. Luego nos vamos a la configuración de la estación total, porque antes de usarla tenemos que dar algunas configuraciones, y lo primero que nos va a aparecer es el nivel electrónico. Si se recuerdan, nosotros ya habíamos nivelado la estación total, es por eso que nos aparece en verde. En caso de que no esté nivelado, pues aparecerá en rojo, y para poder utilizarlo tenemos que nivelarlos con los tornillos nivelantes para que este ya quede en verde. Luego la estación total realiza unas correcciones, ya que hace las mediciones con láser. Entonces nos pide unos datos o parámetros en los cuales tenemos la presión, la temperatura, que esto sería del lugar en el cual nosotros estamos realizando el levantamiento. En este caso nosotros trabajamos con una presión de 117 y con una temperatura de 24 grados. Esto lo podemos buscar en internet al momento y a la hora de que vayamos a realizar la medición. Luego la estación total nos va a preguntar el nombre del punto en el cual nosotros estamos centrados. En nuestro caso sería el número 1 porque es el primero, y luego el código. Entonces tenemos el código en la descripción. En este caso, como habíamos dicho, donde estamos centrados, vamos a escoger vamos a crear uno en donde sea eje, y sería eje central. Damos a aceptar y nos va a pedir la altura del instrumento. Entonces, para medir la altura del instrumento, nosotros debemos de determinar cuál es la altura desde el suelo hasta esta marca que podemos observar aquí, que es como una cruz. Para eso necesitamos 1 metro o una cinta métrica, y solo vamos a medirla. Debemos de procurar que se esté vertical, y ya tomando en cuenta la altura, pues solo la colocamos en el aparato. En nuestro caso colocamos 1.39 a la altura del instrumento, y el siguiente dato que nos pide son las coordenadas. En nuestro caso no las teníamos, entonces las asumimos, pero si nosotros tenemos un GPS podemos determinar las coordenadas, o también teniendo un banco de nivel geodésico. Nosotros vamos a asumir una coordenada ya sea al este, al norte, y también una elevación de 100, y luego damos a aceptar. Luego necesitamos colocar el punto de referencia. Nuestro primer punto de referencia va a ser el norte, entonces vamos a colocarle punto número 2, y también están los códigos, entonces les vamos a llamar eje. Luego nos piden dos datos, que es la altura de referencia y nuestro azimut. Entonces nuestro azimut va a ser 0 porque estamos buscando al norte, y nuestra altura de referencia la vamos a obtener calibrando nuestros prismas. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar 1.70 metros. Luego le vamos a dar a aceptar, y ahora vamos a buscar nuestro norte. Entonces lo vamos a hacer con ayuda de la brújula, y si no tenemos una brújula también puede ser con la brújula de nuestro celular. Ahora podemos decir de que nuestro aparato está en dirección del norte, entonces enfrente de nuestro aparato vamos a colocar un prisma.
Ahora debemos de colocar el prisma exactamente en el norte, entonces la ingeniera va a dar vista para poder colocarlo. Ok, debemos de fijarnos de que este quede justamente en el centro del prisma. Entonces, cuando ya lo tenemos listo, ya podemos seleccionar la opción que dice medir y vamos a obtener los datos que salen en la pantalla. Como podemos observar, los datos que nos da son la distancia, el ángulo, y luego solo debemos de apretar la opción que dice almacenar y ya podemos empezar con nuestra poligonal. Ahora vamos a realizar el levantamiento. Este sería un levantamiento de poligonal cerrada por el método radial, en el cual vamos a obtener 6 puntos. Entonces nos vamos a colocar en cada uno de los puntos y el primer punto es en ese que se hizo el acercamiento, sería el punto número 1. Una vez configurada nuestra estación total, nos vamos a ir a la opción que dice medir, luego dice medir topo y vamos a empezar. Debemos de cambiar el nombre porque ya teníamos el punto número 1 y el punto número 2, entonces le podemos poner punto número 3 o también le podríamos poner las letras del abecedario. También debemos de crear la observación en nuestro punto, en nuestro caso le vamos a colocar área verde. Luego le damos enter y empezamos. Entonces debemos de visualizar nuestro prisma. Con ayuda de nuestro anteojo vamos a tomar vista y si es necesario vamos a regular la imagen o los hilos estadimétricos. Entonces debemos de recordar que debe de quedar en el centro de nuestro prisma. Podemos hacer uso del tornillo vertical y el tornillo horizontal para hacerlo llegar justamente al centro del prisma. Una vez que este está justamente en el punto, podemos apretar la opción que dice medir. Ahora, los datos que nos da nuestra estación total es el ángulo horizontal medido desde el norte, el ángulo vertical, la distancia inclinada y en la flechita apretamos y también nos da las coordenadas y las elevaciones. Luego vamos a apretar la opción almacenar cada vez que vayamos a tomar la medida de otro punto. Para que se guarde el punto anterior, pues le damos a almacenar. Ya tenemos nuestro prisma en el segundo punto, entonces con la mira vamos a enfocarlo. Entonces en este caso sería el punto número 4, pero la estación total automáticamente lo pone en la altura del instrumento. Siempre sería siendo 1.70 porque el prisma no siempre quedó con la misma altura y el código siempre sería de verde, entonces le damos medir y luego le damos a almacenar para que nuestro punto se guarde. Luego vamos a realizar el mismo procedimiento para cada uno de los puntos de la poligonal. En este caso serían 6 puntos, entonces nos movemos con nuestro prisma, tomamos vista, los datos serían los mismos, solo cambiaría el punto y le damos la opción de medir y luego la opción de almacenar.
al momento de realizar el levantamiento debemos de tener cuidado en dos cosas. Una es cómo se detiene el prisma, y también se debe de fijar de que el prisma no esté girado, sino que esté justamente en dirección a la estación total. Podemos observar en estas fotografías cómo no debemos de tener el prisma que es volteado, o sea que no esté justamente en la dirección de la estación total y que no esté vertical. Una vez que terminamos nuestro trabajo o nuestra área verde, le vamos a dar escape y vamos a irnos a la opción que dice exportar trabajo. Lo vamos a guardar en una USB, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a apretar la opción donde dice exportar como trabajo fijo, y luego lo vamos a exportar en formato CBS, que podemos utilizarlo en Excel y también lo podemos exportar directamente en Civil 3D, en el software. Entonces ahora podemos configurar lo que va a ir en las columnas del documento. Entonces el punto número 1 sería el nombre, la columna número 2, perdón, sería el norte, la columna número 3 el este, y así sucesivamente. Si nosotros no lo queremos desde ese formato, perfectamente lo podemos cambiar y modificar el formato, y luego solo le damos a aceptar. Luego le damos a la parte donde dice exportar todos los puntos y luego le damos a aceptar. Entonces ahora nos vamos a ir a esta parte y colocaríamos lo que es nuestra USB. Entonces nos vamos a la parte de exportar. Ahora solo nos vamos a la parte de archivos, buscamos el archivo en el que nosotros estábamos trabajando y nos va a guardar en dos formatos. Uno es el formato de la estación total, que sería este, y luego en el formato que nosotros lo guardamos. Entonces solo lo vamos a apretar y le vamos a dar copiar, y ahora sí lo podemos pegar en el lugar donde nosotros queramos, o sea, en la memoria.